Comienza a ser evidente que en el conflicto actual en Ucrania, la seguridad de las rutas de suministro en la retaguardia es ya una quimera. A mediados de 2026, una importante columna logística rusa que transitaba por la carretera M14 al sur de la localidad estratégica de Melitopol, en dirección a la península de Crimea, sufrió una emboscada con drones que ilustra a la perfección el cambio doctrinal en la guerra moderna. El incidente, documentado por informes del frente, demuestra que el ejército ucraniano ya no necesita destruir cada blindado en la línea de contacto para frenar el avance de su oponente. Le basta con ahogar el flujo de combustible, municiones y componentes que sostiene el esfuerzo bélico del Kremlin. Este ataque en concreto sitúa el foco sobre la extrema vulnerabilidad del llamado corredor terrestre, la franja de territorio ocupado que conecta el Donbass con Crimea y que sirve de arteria principal para las operaciones de Moscú en todo el flanco sur. Los datos básicos del suceso describen un convoy militar convencional compuesto por camiones de carga, camiones cisterna de combustible, vehículos de transporte de munición y escoltas blindadas. Sobre el papel, el movimiento se realizaba en una zona segura de retaguardia, alejada de los combates urbanos o de las líneas de trincheras más activas. Sin embargo, la geografía de la carretera M14 en ese tramo específico acabó convirtiéndose en una trampa geométrica. Según los relatos tácticos disponibles, los drones de reconocimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania detectaron y siguieron de forma persistente la trayectoria de la columna antes de autorizar el primer impacto. La prioridad de los operadores de vehículos aéreos no tripulados no era la destrucción inmediata del primer objetivo que se pusiera a tiro, sino la localización de un cuello de botella propicio, un sector estrecho de la carretera flanqueado por campos abiertos y líneas de árboles dispersas que impidieran a los vehículos dispersarse o buscar rutas de escape alternativas. El núcleo de la operación ucraniana se basó en una premisa logística elemental: bloquear la parte delantera de la columna y sellar la retaguardia. Al inutilizar los vehículos de vanguardia y de retaguardia casi de forma simultánea, mediante drones de ataque en primera persona, la columna perdió por completo su principal atributo de seguridad, que es la movilidad. Lo que se sabe con total certeza, a tenor de los informes de combate, es que la primera fase del ataque provocó un colapso operativo inmediato en el tramo afectado de la M14. El espacio reducido forzó la inmovilidad de las cisternas y los camiones de munición, transformando una formación militar en una aglomeración desordenada de vehículos pesados expuestos. No obstante, en el plano de los datos discutibles o pendientes de confirmación independiente, aún no se ha podido determinar el número exacto de bajas personales ni el inventario definitivo de plataformas completamente destruidas, dado que la intensa actividad de la guerra electrónica rusa en la zona y las densas columnas de humo dificultaron la evaluación de daños en tiempo real por parte de los observadores. La relevancia de esta acción militar para los analistas internacionales y los observadores en España, la Unión Europea y la OTAN es profunda, ya que incide directamente en el debate sobre la sostenibilidad de las campañas militares de alta intensidad. España, como miembro de la Alianza Atlántica y firme contribuyente a la seguridad del flanco oriental europeo, sigue con extrema atención cómo las armas de bajo coste y alta precisión son capaces de neutralizar capacidades logísticas masivas a decenas de kilómetros detrás del frente. El control de corredores como el de Melitopol a Crimea no es solo un asunto de soberanía ucraniana, afecta de lleno al equilibrio de seguridad en el Mar Negro y el Mediterráneo Oriental, áreas críticas para la estabilidad del sur de Europa. Si Ucrania consigue establecer un patrón de interrupción sistemática en estas autopistas de suministro, la capacidad de la Federación Rusa para proyectar fuerza de forma masiva o sostener bombardeos artilleros prolongados en el frente sur se verá severamente mermada, obligando a replantear los esquemas de protección y escolta occidentales para sus propios flujos de suministro en futuros escenarios de conflicto. También es importante señalar que este ataque no puede analizarse de forma aislada, sino dentro de una campaña de desgaste mucho más amplia ejecutada por Kiev.
Informes recientes del sector de la defensa confirman que los drones ucranianos de medio alcance operan ya con regularidad en una franja que va desde los 25 hasta los 200 kilómetros por detrás de las líneas defensivas de Moscú. En este sentido, la emboscada al sur de Melitopol es el síntoma de una estrategia deliberada: desplazar el centro de gravedad del combate desde el choque directo de infantería hacia la asfixia del sistema circulatorio del adversario. Para un ejército que depende en gran medida del volumen de fuego y del movimiento continuo de blindados pesados, la pérdida de un camión cisterna o de un vehículo de ingenieros en la retaguardia puede ser tan perjudicial a medio plazo como la destrucción de un carro de combate en primera línea. La vulnerabilidad demostrada en la M14 pone de relieve el tremendo coste operativo que supone para las fuerzas rusas mantener abierto el corredor de Crimea bajo la constante mirada de la tecnología de vigilancia enemiga. La reconstrucción cronológica de los hechos acaecidos en la carretera M14 permite entender la evolución de una operación que se desarrolló por fases estrictamente calculadas. De acuerdo con las informaciones del frente de combate, la secuencia se inició cuando los drones de reconocimiento de las fuerzas ucranianas avistaron el convoy logístico ruso moviéndose en dirección sur. En ese primer instante, la columna militar progresaba de manera fluida y mantenía las distancias reglamentarias entre los vehículos pesados. Los operadores de los aparatos no tripulados optaron por el seguimiento pasivo, monitorizando la velocidad y el orden de la marcha durante varios kilómetros. El convoy estaba integrado por camiones de suministros generales, cisternas de combustible, vehículos cargados con munición de artillería y escoltas blindadas, una combinación estándar diseñada para sostener operativamente a las unidades de vanguardia en el frente sur. El núcleo del acontecimiento se desencadenó cuando la vanguardia de la columna alcanzó el sector predeterminado por la inteligencia militar ucraniana. En ese momento, se lanzaron los primeros drones de ataque FPV, configurados con cargas explosivas. Los impactos iniciales se dirigieron deliberadamente contra el primer camión de la formación y contra el vehículo que cerraba la marcha en la retaguardia. Las explosiones inutilizaron ambas plataformas casi en el mismo minuto, bloqueando el asfalto de la carretera M14 de manera efectiva. La detención abrupta provocó que el resto de los conductores tuviera que frenar en seco, eliminando la distancia de seguridad y comprimiendo la columna en un espacio lineal sumamente reducido, flanqueado por campos abiertos que dificultaban cualquier maniobra de evasión rápida para camiones de gran tonelaje. Tras los primeros impactos, la reacción de las fuerzas rusas no se hizo esperar, activando un protocolo defensivo multicapa para intentar retomar el control de la situación. Según las versiones descritas en los partes tácticos, aparecieron en el espacio aéreo de la zona drones de reconocimiento del modelo Orlan 10, pertenecientes al ejército ruso. La función principal de estos aparatos era localizar las posiciones de los operadores ucranianos y coordinar el fuego de respuesta de la artillería propia, que comenzó a disparar contra las presuntas áreas de lanzamiento enemigas. Al mismo tiempo, los efectivos rusos desplegaron un vehículo blindado cuya silueta y disposición de antenas sugerían que se trataba de un sistema móvil de guerra electrónica. Este elemento generó una preocupación inmediata entre las tripulaciones de drones ucranianas, ya que la interferencia de radiofrecuencias ponía en riesgo el enlace de control y la recepción de la señal de vídeo de los dispositivos FPV entrantes. A nivel de suelo, el mando del convoy ruso apostó por el empleo de unidades de ingenieros para intentar romper el cerco físico de la carretera. Los informes del terreno describen que un vehículo de ingenieros de combate, identificado tentativamente como un IMR-2, se desplazó fuera de la calzada principal e inició trabajos de explanación en los terrenos agrícolas situados al oeste de la M14. El objetivo de este movimiento era abrir un camino de evacuación provisional que permitiera a los camiones cisterna y de munición esquivar los vehículos destruidos que taponaban la autopista. Para proteger esta tarea crítica, varios vehículos blindados de transporte de tropas BTR-82 tomaron posiciones de cobertura
abriendo fuego sostenido con sus cañones automáticos de 30 milímetros contra los vectores aéreos no tripulados que continuaban aproximándose a la zona. Esta fase de la batalla planteó un dilema de prioridades para los mandos de las unidades de drones ucranianas. Con una cantidad limitada de recursos y bajo la presión de la interferencia electrónica y el fuego antiaéreo de los BTR-82A, los operadores debieron decidir si continuaban atacando los camiones de carga estancados o si concentraban sus esfuerzos en neutralizar la capacidad de recuperación rusa. La lógica operativa dictó centrar los esfuerzos en frenar al vehículo de ingenieros IMR-2 y a su escolta blindada. Si el blindado de ingenieros lograba consolidar el paso alternativo por el campo, la emboscada perdería gran parte de su efectividad, permitiendo la huida de los suministros más valiosos hacia el sur. Por lo tanto, los siguientes impactos de drones de ataque se dirigieron de forma prioritaria contra el sector donde se realizaban los trabajos de desescombro y apertura de vías. Al mismo tiempo, conviene separar los hechos confirmados de las declaraciones emitidas por las partes en conflicto. Mientras que los canales de información militar ucranianos enfatizaron el éxito del bloqueo y la parálisis total de la columna, fuentes vinculadas a la defensa de Moscú señalaron que las medidas de protección electrónica y el despliegue de las escoltas blindadas impidieron una destrucción absoluta del convoy. Los detalles sobre si el sistema de guerra electrónica ruso logró derribar un porcentaje significativo de los drones atacantes siguen requiriendo confirmación adicional de carácter independiente. Lo que permanece inalterable en los registros del incidente es que la parálisis temporal de la columna forzó una concentración masiva de riesgo en un punto geográfico muy delimitado, un factor que define la peligrosidad de las operaciones logísticas modernas en entornos saturados de vigilancia aérea. El desenlace de esta fase de fricción táctica se produjo cuando un dron FPV logró sortear la cortina de fuego de los BTR-82A e impactó de lleno contra uno de los camiones cisterna de combustible. El estallido subsiguiente generó una densa columna de humo negro que redujo drásticamente la visibilidad en toda la sección de la carretera, afectando tanto a las tripulaciones rusas en el suelo como a las cámaras de los drones ucranianos. La pérdida de visibilidad introdujo un factor de caos severo. Los conductores rusos perdieron la noción de las rutas de escape transitables y los operadores de drones tuvieron que realizar correcciones de trayectoria a ciegas, basándose en las últimas coordenadas visuales obtenidas antes de que el humo cubriera el área. Poco después, una explosión secundaria de mayor magnitud, atribuida a uno de los camiones de municiones apostado en la zona media de la formación, confirmó que el fuego se había propagado a los compartimentos de carga militar. Este giro informativo alteró por completo el equilibrio del combate en la M14, transformando un esfuerzo de evacuación organizada en una operación de supervivencia pura para las tripulaciones restantes. Los vehículos de recuperación y los equipos de ingenieros se vieron bloqueados por los nuevos focos de incendio, mientras que los restos inflamados de los camiones destruidos crearon una barrera física insalvable en mitad de la ruta. La situación evolucionó de tal manera que las capacidades de protección del convoy, como el blindaje de los BTR-82A y el alcance de sus cañones automáticos, pasaron a un segundo plano ante el peligro inminente de detonación en cadena de los materiales almacenados. El ataque demostró que, en la guerra contemporánea, la detención forzada de una línea de suministros en un corredor estrecho es suficiente para desencadenar un colapso logístico interno, sin necesidad de que el atacante emplee piezas de artillería pesada o sistemas de misiles de largo alcance. Para comprender el verdadero alcance de lo ocurrido en la carretera M14, es necesario analizar los antecedentes y el contexto operativo previo que condicionan este sector geográfico. Desde el inicio de las operaciones a gran escala, la península de Crimea y los territorios ocupados del sur de Ucrania han funcionado como un engranaje logístico interdependiente. Moscú ha empleado Crimea como una gran base de almacenamiento, centro de mando, nudo de defensa aérea y punto de apoyo naval desde el cual nutrir el frente sur. No obstante,
Las persistentes amenazas sobre el puente de Kerch forzaron al mando militar ruso a depender de forma prioritaria de las rutas terrestres que atraviesan las regiones de Donetsk, Zaporilla y Jersón. Esta franja, conocida formalmente como el corredor terrestre, tiene en la autopista M14 su espina dorsal, lo que convierte a cualquier interrupción en este trazado en un problema de alcance estratégico para el despliegue del Kremlin. En una perspectiva más amplia, esto significa que la seguridad de las unidades rusas en la línea de frente no se decide únicamente en el intercambio directo de fuego de artillería, sino en la capacidad de mantener transitables estas vías de comunicación profunda. Las acciones previas en esta campaña de desgaste demuestran que Ucrania ha ido refinando sus métodos de interdicción logística. Lo que en las primeras etapas del conflicto requería el uso de costosos misiles de largo alcance o imprecisos fuegos de artillería convencional, a mediados de 2026 se ejecuta mediante incursiones de patrullas de drones de rango medio y dispositivos FPV con capacidad de penetración profunda. El ataque al sur de Melitopol confirma que el espacio de seguridad que antes existía en la retaguardia se ha reducido al mínimo, obligando a los flujos logísticos a operar bajo condiciones de riesgo similares a las de la primera línea de combate. Ante este panorama, se perfilan varios escenarios posibles respecto a las consecuencias tácticas y regionales del incidente, sin que esto implique realizar predicciones categóricas desprovistas de base fáctica. Un primer escenario apunta a que el mando militar ruso se verá obligado a modificar de manera estructural la organización de sus columnas de suministro. Esto implicaría dividir los grandes convoyes en grupos mucho más pequeños y dispersos, una medida que disminuye la rentabilidad de los ataques con drones, pero que incrementa notablemente el tiempo necesario para entregar el combustible y las municiones a las baterías de artillería y los batallones de infantería. Asimismo, el requerimiento de una mayor cobertura de guerra electrónica móvil y de escoltas blindadas para cada subgrupo de camiones detraerá recursos críticos que actualmente se necesitan de forma directa en las operaciones de asalto del frente. Un segundo escenario contempla el impacto sobre la infraestructura civil y la economía de las zonas bajo control ruso. La carretera M14 no es de uso exclusivo militar. Funciona también como la principal vía de suministro comercial y de mercancías generales para la población de la región y el tránsito hacia Crimea. La persistencia de emboscadas con drones o la necesidad de decretar cierres temporales de la ruta para retirar restos de vehículos y munición sin detonar ralentizará el transporte de bienes básicos, elevando los costes logísticos y erosionando la estabilidad operativa en la retaguardia profunda. A nivel diplomático y de toma de decisiones en el seno de la Unión Europea y de la OTAN, este tipo de operaciones refuerza la tesis de los analistas occidentales que defienden que el apoyo tecnológico en materia de sistemas no tripulados y capacidades de reconocimiento satelital en tiempo real es una de las herramientas más coste-efectivas para equilibrar la balanza frente a la superioridad material y numérica convencional del ejército ruso. La pregunta clave ahora es en qué medida este golpe a la logística del flanco sur afectará al ritmo de las operaciones ofensivas rusas en las semanas posteriores. Si los camiones cisterna y las municiones destruidas formaban parte de una reserva crítica para un sector específico del frente, las unidades de vanguardia podrían verse obligadas a racionar sus disparos o a pausar sus movimientos mecanizados por falta de carburante. Al mismo tiempo, la necesidad de limpiar la calzada y reparar los daños estructurales causados por la detonación de munición pesada sobre el asfalto introduce retrasos que debilitan la predictibilidad de los suministros. La vulnerabilidad del sistema defensivo del convoy en un pasillo tan estrecho evidencia que la masa y el blindaje tradicionales ofrecen una protección insuficiente si no van acompañados de una superioridad aérea y del espectro electromagnético total, algo sumamente complejo de lograr frente a enjambres de dispositivos no tripulados de bajo coste. Cerramos este análisis técnico y factual sobre la seguridad en las líneas de suministro del flanco oriental de Europa. La emboscada en la carretera M14 al sur de Melitopol permanecerá como un caso de estudio relevante
sobre cómo la tecnología de drones redefine el concepto de retaguardia y altera la viabilidad de los corredores terrestres en los conflictos contemporáneos. Dejamos una cuestión abierta para el debate en la sección de comentarios, enfocada en la lógica militar de este suceso. ¿Qué elemento consideran que tiene un mayor peso estratégico en el desarrollo de esta historia? ¿El daño material directo y la pérdida de suministros esenciales? ¿O el efecto psicológico y táctico que obliga a desviar recursos de combate para proteger las autopistas de la retaguardia? Les invitamos a dejar sus reflexiones de manera argumentada en los comentarios, a mantener un debate constructivo y a suscribirse a este canal para continuar recibiendo informes militares analíticos e internacionales con este mismo rigor informativo.